esta investigación documental con recursos en línea, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a referirnos a la investigación documental utilizando o acudiendo a las fuentes impresas, ¿verdad? Pero también actualmente podemos apreciar que en línea, es decir, en el Internet, existe una gran cantidad de información igualmente valiosa que generalmente se pierde porque no estamos acostumbrados a hacer las búsquedas de la manera precisa, de la manera adecuada para poder recuperar la información que cumpla determinados criterios para apoyarnos en el, digamos, en el proceso de investigación. ¿Bien? Entonces es por eso que no es que estemos desdeñando de ninguna manera los recursos impresos, muy por el contrario, estamos tratando de complementar, digamos, la investigación con recursos disponibles en Internet, ¿no? Por un lado, y por otro lado tenemos que dar, digamos, o reconocer que el 90% de la información que los investigadores, digamos, en el nivel de pregrado y algunos en el nivel de posgrado, la obtienen de Internet, ¿no? Ahora, en Internet tenemos diferentes recursos, diferentes tipos o modalidades de documentos, ¿no? Algunos están en HTML, otros los tenemos en PDF, otros los tenemos en imagen, otros los tenemos en PPT, algunos son artículos, otros son libros, otros son noticias, otros son, bueno, gran cantidad de información desde diferente modelo, tipo o perspectiva, ¿correcto? Algunos serán adecuados, otros los descartaremos porque no cumplen los requisitos mínimos, etc. Tenemos que, en todo caso, formar criterios para poder evaluar esa información. Y sobre eso vamos a hablar también más adelante. Muy bien. Entonces, empezaremos hablando un poco para ubicarnos en el tema respecto a lo que es la investigación, lo que es la investigación documental, lo que es la búsqueda documental, fuentes, gestión de la información y del conocimiento y la creación del conocimiento de una manera muy sencilla, ¿no? En la cual vamos a ubicarnos un poquito en lo que quisiera yo con lo que yo quisiera llegar a ustedes, ¿ya? Es decir, miren, ¿qué cosa es la investigación? En eso ustedes me pueden ayudar. La investigación es un proceso, ¿correcto? Un proceso a través del cual o por el cual nosotros vamos a indagar, ¿correcto? Indagar respecto a qué? A un determinado tema, ¿no? Indagar sobre algo que nos llama la atención, es indagar sobre algo que nos, de alguna manera nos genera una duda, ¿no? Y entonces vamos a hablar que existe un nuevo concepto que es la necesidad de información, justamente para poder de alguna forma encontrar respuesta a esas dudas, a esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Ahora, la investigación la realizamos seguramente todos los días de nuestra vida. Queremos preparar un rico lomo saltado, no tenemos la receta, ¿qué hacemos? Acudimos a un libro de cocina o acudimos a internet, buscamos lomo saltado, recetas y rápidamente encontramos la información, ¿no es cierto? Así también puede darse el caso, que se da, por supuesto, que el profesor nos dice, investiguen por favor sobre lo que es la metacognición, y me hacen una monografía sobre metacognición, ¿no? Y ustedes rápidamente se dan cuenta que para poder preparar esa monografía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Investigar, ¿no es cierto? Ahora, como les decía, la investigación es un paso posterior a la duda, es un paso posterior a la generación de un problema, ¿no es cierto? Que para solucionar ese problema necesitamos acudir a la información, al conocimiento, sea cual fuere la tipología del documento en el cual, o el soporte en el cual se encuentre la información que requerimos, ¿correcto? Muy bien, entonces, vamos a ver que tenemos diferentes niveles si hablamos de investigación. Una investigación, digamos, casera, ¿no? Es una investigación que, digamos, entra dentro de lo que es el conocimiento ordinario, ¿no?
no aplicamos ninguna metodología especial para poder investigar y para poder manejar los datos que recuperamos, ya sea en las fuentes impresas o en las fuentes digitales o las fuentes en línea, ¿no? Pero además de esa investigación ordinaria, tendríamos nosotros que reconocer que hay una investigación que va mucho más allá, que es la investigación científica. ¿Y qué es lo que lo diferencia de la investigación ordinaria? Es justamente la aplicación de un método, ¿no? En la investigación científica vamos a tener diferentes métodos, como por ejemplo el método histórico, tenemos el método descriptivo, tenemos el método experimental, ¿no? Tenemos el método cuasi experimental, que no llega a ser el experimental, pero también aplica mucho rigor en el proceso de investigación y el manejo de las variables, ¿no? Entonces, vamos a ver que si nosotros planteamos una investigación en ese nivel científico, nosotros vamos a requerir siempre un marco teórico que soporte en principio nuestras hipótesis y posteriormente que soporte todo el proceso de la investigación, las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Que además asociado a los datos y a los resultados vamos a tener, digamos, ya unas conclusiones y unas recomendaciones finales, ¿no? Que además van a pasar a formar parte seguramente de los constructos o del cuerpo teórico del conocimiento en el campo del cual nos estamos desarrollando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si nosotros requerimos ese sustento teórico, ese marco teórico referencial, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer una investigación documental. Una investigación documental, ¿no? Que si hablamos de investigación documental también podemos tener diferentes necesidades a las cuales vamos a aplicar la investigación documental, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que estamos trabajando también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo nuestra tesis, ¿no? Estamos aplicando ya sea la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa, existen diferentes métodos, ¿no? De investigación. En cualquiera de ellos vamos a requerir la búsqueda documental, la investigación documental. Pero si hacemos también una monografía, eso deja de ser una investigación científica. No, si lo hacemos con la rigurosidad que debemos hacer, esa investigación documental, ¿no? Que además va a arribar, ya sea en una monografía, va a arribar ya sea en un ensayo, o ya sea simplemente en una referencia sobre un documento que recién acaba de aparecer y queremos darlo a conocer. Bien, entonces vamos a tener quizás diferentes niveles de investigación documental, pero dependerá del rigor con el cual nosotros trabajemos, de la meticulosidad, de la seriedad con la que vamos a trabajar, dependerá el resultado del trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y el resultado se va a dar en términos de la satisfacción personal, ¿no? Por la calidad del trabajo que estamos presentando, pero también se va a dar en términos del aprecio que podamos recibir de las demás personas, ya sea porque consultan nuestra obra, ¿no? Porque es obra nuestra. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a hacer una monografía como vamos a la biblioteca, sacamos un libro del 1960, del 1980 y discriminadamente no sabemos si el tema requiere más bien información actualizada o requiere información, digamos, de los años del siglo pasado, dependiendo si estamos haciendo una investigación histórica o estamos haciendo una investigación de un tema actual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de información? ¿Cuál es el nivel de profundidad? ¿Cuál es el tiempo en el cual tiene que estar ubicada esa información? ¿Cuál es el espacio en el cual tiene que estar ubicada esa información? Son ideas que tenemos que ir formándonos, ¿no? Para poder buscar y localizar las fuentes y los recursos necesarios para salvar esa necesidad de información y de conocimiento que tenemos. Bien. Entonces, podemos tener una monografía, como les digo, y estamos acostumbrados nosotros a veces, o por lo menos yo observo mucho, ¿ya? Sin que mis alumnos se molesten, por favor, ¿no? Y mis alumnos que no sé si he estado con ustedes en distancia alguna vez, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les digo yo? No copien y peguen,
no copien ni peguen, porque eso es lo que hacen. Entonces yo les pongo 0 y todavía se sorprenden, lanzan un grito, yo me imagino, ¿no? Que saltan hasta el segundo piso de su casa de la cólera. ¿Y por qué este profesor me pone 0 en mi trabajo? Pero a veces soy buena gente y no les pongo 0, les pongo 0,8. ¿Ya? Y aún así hasta quieren denunciarme, me quieren mandar a la cárcel, no sé, porque les he puesto, de verdad, el otro día me sucedió un caso en el cual un alumno me manda un documento prácticamente notarial, ¿no? Intimidatorio, en el cual me indica que le explique el porqué de su nota, si él se ha esforzado, si él ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para cumplir adecuadamente con su trabajo. Entonces, de verdad yo como que me asusté, ¿no? Porque yo como soy así un poco tímido, no sé, tranquilo, me asusto, entonces, ¿qué hice? Pensé cómo solucionar, porque se me crea un problema, para el cual también necesito investigar y necesito información, ¿no es cierto? ¿Ya ven? La investigación está prácticamente en todas las facetas de nuestra vida. Entonces yo luego digo, voy a internet, perdón, cuando le puse la nota me fui al internet, investigué y todo y encontré de dónde se había copiado. Entonces me fui al internet, copié un vínculo, busqué otro vínculo, otro vínculo, otro vínculo y le digo, señor, disculpe usted si he cometido un error, trataré de enmendarlo, ¿no? Pero quisiera antes que usted me comente, me haga el comentario, ¿no? O me ayude a descubrir por qué encontramos en internet información muy similar, igual diríamos, de la que usted está colocando en su trabajo. Porque acá sucede un problema, le digo, alguien se está copiando de lo que usted ha hecho. La idea no es pelear, ¿no? La idea es resolver un problema y hacer que el alumno se dé cuenta que está en un error, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Yo me imagino que la persona, el señor que debe haber sido un señor que tiene, no sé, entre 40, 50 años, debe ser una persona contemporánea a muchos de nosotros y debe ser una persona con un nivel de ética muy alto, pero que ese momento justo faltó a la ética, ¿no? Me respondió, me dice, estimado profesor, tiene usted toda la razón, ¿no? No lo voy a volver a hacer, ¿no? Me merezco esa nota. No peleé con él, no me mandó a la cárcel, ¿no? Se quedó con su 0,8, pero son cosas, y se las cuento porque son anécdotas que nos pasan a los docentes. Y supongo que los alumnos, como a veces no sé si sienten mucho derecho, o si no se dan cuenta, o quizás no le prestan importancia, no lo sé. Pueden haber diferentes razones, pero no le prestan atención a la forma correcta en que se tienen que desarrollar los trabajos de investigación. Y la monografía sienten o piensan, creen que no es un trabajo de investigación. Muy por el contrario, ¿no? Es la base de la investigación científica, desde mi humilde perspectiva. Entonces, por favor, a partir de la fecha, lo que ustedes tienen que hacer es, está bien, determinar nuestra necesidad de información. Luego, ir a buscar las diferentes fuentes, ubicarnos en las diferentes fuentes y en los diferentes recursos, ¿no? Luego hacer un trabajito de revisión, ¿no?, de esas fuentes y hacer nuestras fichitas, ¿no? No les digo que se compren sus tarjetitas de 20 por 20, de 20 por 7, de 7 por 2, no les pido eso, para nada. Aun cuando sea en papel GOM o en papel periódico no del diario, sino papel periódico. Hay un tipo, ¿no? Un marroncito, papel bulky, creo, ¿no? No, en cualquier papel, en una hojita, no importa, de descarte, no sé, pero ahí van tomando nota, ¿ya? Van tomando nota y van haciendo un breve resumen de lo que es, de la explicación o del tema que está haciendo el autor que estamos nosotros revisando. Luego, voy tomando nota de la cita, o mejor dicho, de una porción del documento que quiero, por su importancia, porque me llamó la atención,
porque es la pepita de oro dentro del texto, no sé, entonces lo separo, ¿no? Y lo copio igualito y anoto que es una cita. De tal manera que yo luego voy a integrar esa cita dentro de mi documento, dentro de la monografía, ¿no? Y con mis resúmenes, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Con mis resúmenes lo que tengo que hacer es el primer resumen, el segundo resumen, el tercer resumen, el cuarto resumen. De repente, el resumen, porque no todos los textos, un tema no es, digamos, a veces tan simple, sino que un tema puede tener 2, 3, 4 subtemas, ¿no es cierto? O cuando vamos a hacer una monografía hacemos la introducción, hacemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, etc. ¿No es cierto? Y en el capítulo 2 hablamos sobre la generalidad del tema, en el capítulo 3, en el capítulo 4, perdón, el 2, en el 3 y en el 4 hacemos ya, digamos, las especificaciones de los temas, ¿no? O los temas específicos, ¿no? Y así, en esas partes vamos nosotros a separar nuestras fichas por temas, y por otro lado, cuando ya están separadas por un tema específico, nosotros vamos a ir comparando qué dice un autor, qué dice otro autor, de tal manera que, como dice Morote y García, entre paréntesis 2008, o como dicen Morote y García, entre paréntesis 2008, copio, ¿no? Entonces cito, ¿no? Cito y voy explicando qué es lo que dicen ellos, o hago las comparaciones entre uno o entre dos o entre tres autores, o integro digamos, los conceptos de uno, dos, tres o cuatro autores, dependiendo de cómo es que he profundizado en el análisis durante la revisión de esos temas, ¿no? Y dependiendo también de la habilidad que cada uno tiene para jugar con la imaginación, para jugar con la información, porque todo eso es, digamos, para mí un juego, es un arte, ¿no? Que requiere ciertas normas, pero nadie nos va a decir cómo es que tenemos que organizar el conocimiento. Lo que nos pueden decir qué normas tenemos que aplicar. Entonces, ese juego lo tenemos que hacer nosotros. De tal manera que, fíjense ustedes, vamos a concluir por ejemplo acá, yo he traído, porque yo a veces guardo los trabajos de mis alumnos. Si hubiera en la universidad el día del logro, como hay en los colegios, de verdad yo los pondría, ¿no? Miren ustedes lo que hacen mis alumnos. Esta es una monografía. Y la monografía, yo no les exijo que lo hagan así. Muchos de ellos prefieren hacerlo así porque quieren hacer una presentación muy bonita y todo lo demás. Yo les digo anilladito nada más, ¿no? Pero lo quieren entregar así, de verdad se merecen un 20 cuando el contenido vale la pena, cuando no, no. Por supuesto, yo peso las monografías. Si pesan más de 100 gramos, tienen cierto puntaje. Si pesan más. Miren, esta es una belleza, ¿no? Hasta les mando la carátula, para que todos hagan uniformemente una carátula. Miren, su índice, algunos le hacen también su dedicatoria, mi querido profesor, por la introducción. Y miren, tienen algunos errores, no somos perfectos. Imagínense, son mis alumnos del primer ciclo. Son unos muchachos maravilla, la verdad. Porque durante todo el ciclo sufren como no tienen idea. Yo los molesto, y los molesto, y los molesto, y los molesto, y los molesto, o no. Me odian. Ya, de verdad me odian, pero cuando salen del primer ciclo, de verdad se dan cuenta que ha sido necesario el trabajo con ellos de esa forma, ¿no? Y miren, trabajan lindo, ¿no? Al finalizar, colocan todas sus fichas que han trabajado durante el proceso de investigación documental en los anexos. Y me colocan sus fichitas, para eso yo también les doy los modelos de ficha, ¿no? Si son las fichas del libro, la ficha de un libro que está impreso, de un libro que es obtenido de internet, si es la parte de un libro, si es una revista, un artículo de revista, si es un artículo de revista impreso o es un artículo de revista en línea, si es una noticia,
qué sé yo, hay diferentes formatos que hemos desarrollado para que los alumnos puedan, digamos, apoyarse en el proceso de investigación. Ahí van haciendo sus resúmenes, ahí van agregando sus citas, miren, ahí está. Estas citas se supone que ya tiene que ir en el trabajo, ¿no? Y son tan laboriosos que fíjense, al finalizar me ponen su CD con sus diapositivas, porque hasta eso hacen en el curso. Cuando terminan su monografía tienen que exponer. Entonces yo les doy las pautas para desarrollar la monografía, les doy las pautas para hacer sus presentaciones, les doy las pautas para exponer, ¿no? Y ellos, miren, también tienen que cumplir con algo más adicional, que es un tríptico o un instrumento que pueda de alguna manera servir de ayuda a memoria a sus compañeros. Entonces, fíjense, es un trabajo, de verdad es un trabajo bastante arduo, ¿no? El que ellos hacen en el curso de metodología del trabajo científico, ¿no? Ahora, se los paso para que lo vayan viendo, ¿no? Ahí está. Dígame. Todo esto que usted nos está comentando, yo tengo una hija, mi hija estudia en un colegio que es alternativo y ellos llevan un curso que se llama investigación, que es formalmente un curso a partir del 5º grado de primaria hasta 5º de secundaria. Y a nosotros los papás nos dan talleres para no apoyarnos, porque el tema es que los chicos primero empiecen a investigar a partir de sus propios intereses. Así empiezan, incluso hasta de la experiencia personal que tienen. O sea, ellos formulan una pregunta-problema y la exponen en el grupo y eligen si es que esa es la que se debe trabajar en ese ciclo, ¿no? Que ya en los años de colegio les dicen ciclos, no les dicen grados, ¿no? Entonces, desde esa edad se va formando el proceso para poder desarrollar una investigación y se culmina en el 5º grado secundaria. Por eso yo cuando he ido a esos talleres me ha servido un montón para los trabajos de la universidad, y cuando mi hija me dice, mamá, yo te ayudo a hacer tu trabajo, yo creo que a la edad que ella tiene, que ahora ya es 12 años, o sea, está perfectamente encaminada para que cuando ella lleve una vida universitaria, cuando llegue a hacer sus estudios superiores, pueda enfrentar este tipo de trabajo, porque en la educación regular no existe. No existe el tema investigativo, y menos de sus propios intereses. O sea, ellos investigan desde insectos, desde el dinosaurio, o sea, lo que se les ocurra cuando son pequeños, y cuando son adultos ya tienen formando ese tipo de criterio, ¿no? De poder elegir temas mucho más amplios. Eso forma parte del proyecto educativo, ¿no es cierto? Y cada escuela desarrolla su proyecto educativo, ¿no? Para cada grado, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y se llama desarrollo de la competencia informacional, se llama desarrollo de habilidades informacionales, de lo cual me gustaría hablar antes de terminar la reunión, ¿no? Porque además, si nosotros hablamos de competencia informacional, es un tema que debe ser de interés también para el psicólogo. Debería ser. Es más, en Colombia hay una psicóloga que se llama Gloria Marciales. Apúntenlo, busquen información de ella. Gloria Marciales trabaja en la Universidad Javeriana, ¿no? Y tiene un grupo especializado en la investigación sobre competencia informacional y desarrollo de habilidades informacionales, ¿no? Hay varias investigaciones con un grupo de personas que ella realiza, de verdad fabuloso, ¿no? Búsquenlo, ¿ya? Gloria Marciales, ¿ya? Si mal no me acuerdo, estudió su doctorado en la Universidad Carlos III, ¿ya? Entonces, sí. Y tiene su tesis doctoral, justamente trata de ese tema también, y bueno, tiene gran cantidad de información, ¿ya? Yo tengo 2 publicaciones chiquitas de ellas, las puedo dejar en la biblioteca, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar cuando gusten, ¿ya? Entonces voy a asegurarme de que esas publicaciones estén acá en la biblioteca, son 2 folletos chiquititos, ¿ya? Díganme. Pero yo cuando, miren, yo cuando les califico, yo les pongo la razón.
trabajo pudo ser mejor. Claro, su trabajo pudo ser mejor y les explico, a veces trato de, en todos los casos, busque las normas APA, etc. ¿Se da cuenta? O sea, les doy el por qué les estoy colocando esa nota, les informo, ¿no? Creo que esa es la tarea del profesor, ¿no? Yo reviso por lo menos párrafo por párrafo, ¿no? Por lo menos, y yo cuido muchísimo algunos detalles. En primer lugar, que no sea copia y pega, porque les digo, ustedes copiaron, no, perdón, si usted copia y pega, tiene que citar. Si usted copia y pega, tiene que citar, ¿ya? Y les digo que cuando nosotros redactamos, y en eso yo sí tengo bastante cuidado con mis alumnos, por eso les reviso, lo tacho, lo vuelvo a revisar, lo vuelvo a tachar, ya no saben qué hacer, pobrecitos, pero al final terminan haciéndolo bien, ¿ya? Hay que cuidar algunos aspectos como son la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona que va a leer el documento. Y el que va a leer un documento es porque está interesado en el tema y de alguna manera tenemos que pensar que esa persona ya sabe sobre el tema, ¿no? Porque no somos el CD en blanco, sino ya tenemos todo un background, ¿no es cierto? Todo un conocimiento previo y tal vez ese tema forma parte de alguna forma del conocimiento previo de esa persona que va a leer mi documento. Peor si es el profesor, ¿no? O más aún si es el profesor. Entonces, yo, si no cuido la microestructura, no respeto las normas de gramática, las normas de construcción de las frases, de las oraciones, ¿no? Entonces, no acentúo, podemos estar diciendo una cosa totalmente distinta a la que queremos decir. Esa es la microestructura. La macroestructura, no organizo las frases. Y al final, la superestructura, no organizo toda la información dentro del documento. Y yo me doy cuenta que el alumno copió y pegó. ¿Saben por qué? No debería decírselos, pero se los voy a decir, ¿ya? De verdad. Uno, porque reviso. Otro, ¿por qué? Porque el alumno, no sé si está apurado, está descuidado, cree que yo no me voy a dar cuenta, copia y pega. Y a veces copia y pega y se copia con la letra, con el tipo de letra que está al otro lado. Ni siquiera se da el trabajo de cambiar las sangrías, de cambiar el tipo de letra, de cambiar el tamaño de letra, de cambiar el tamaño de la letra y el espaciado, si es 1.5, porque a veces me pone con 1.5, a veces me pone con 2, a veces con 1, entonces ya es un mamarracho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han visto eso ustedes? Y ahí me doy cuenta, facilito. Y después reviso y el párrafo anterior dice una cosa y el párrafo que le sigue dice otra cosa. Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Digamos, no es necesario ser un profesor muy inteligente para darse cuenta. ¿Ah? ¿Cómo? Incluso los foros también tienen que estar bien explicados, porque el alumno en el foro, ¿qué es lo que hace? Busca información, copia y pega y pasa lo mismo. Por eso yo les digo en el foro que está mal su respuesta, ¿no? Que tiene que ser una respuesta personal, claro, basada en la información, en la revisión bibliográfica, pero no copiar y pegar. Y todavía miren, en el foro, ¿qué cosa es lo que hacen? Copian y pegan todo lo que han encontrado en internet y además le ponen la bibliografía, ¿no?, del artículo que han revisado. Entonces ya es gracioso, ¿no? Pero sucede, y sucede con bastante frecuencia, ¿no? Entonces es preferible que ustedes a partir de ahora informen a sus amigos o sus compañeros que eso no se hace. Claro, no les quiero decir que ustedes ya no lo hagan, ¿no? Porque yo sé que ustedes no lo hacen, pero ya. Miren, acá esto no es una monografía, es una investigación. Esto de acá, ¿qué cosa es? Miren, una tesis. Esos son de mis alumnos del primer ciclo. Para poder arribar a esa monografía, ¿qué cosa es lo que hacen?
preparan su dossier documental a partir de la investigación documental, ¿no?, que se vale de la búsqueda documental para poder cumplir ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, miren, igualito, bien bonito su carátula, ¿no? Tenemos la tabla de contenido. Si ustedes revisan, ese trabajo está respetando las normas de citación y las normas de referencia bibliográfica. Ahí está, con su sangría, con todo. Es decir, todo eso se trabaja en clase. Y ellos lo tienen que hacer. Si se hizo en clase, lo tienen que hacer, ¿no es cierto? Muy bien. Hacen sus fichitas. Ahí está. Y el documento que han investigado. Ahí está. Claro. Me pueden inventar la ficha, ¿no es cierto? Entonces, para yo tener la certeza, yo les pido que también impriman, ¿no?, el documento. Y así preparan su dossier documental. Toditos. ¿Ya? Primero, lo que hago es, cada alumno, les doy el tema, para generarles ya el problema, ¿no es cierto? Después, individualmente cada alumno va trayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 fichas de libros, de parte de libros, de revistas, de artículos de revistas, de esos documentos que pueden ser impresos o pueden ser en línea, ¿no? Entonces, fíjense todo el trabajo que se dan. Luego que tienen las 7 fichas cada uno, se integran ya con su grupo, que son de 4 o de 3 personas. Si son 4 personas, son 28 fichas que tienen que estar acá. Si son 3, tienen que estar acá 21. Si son 5, tienen que estar acá 35. Entonces, de verdad tengo así, ¿no?, para que lo vean. Pásenlo para que lo vayan observando y vean que lo que les estoy diciendo es verdad. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá va algo más gracioso de repente, ¿no? Porque realmente algunos, no sé si le prestarán la importancia que yo le presto y que mis alumnos al final se dan cuenta que es necesario prestarle atención. Les pido 4 fichas en español. Les pido una ficha en inglés, una ficha en francés, perdón, una ficha de un documento en inglés, una ficha de un documento en francés y una ficha de un documento en portugués o italiano. Ahí está. Acá se vuelven monstruos en investigación los chicos, de verdad. Porque si no, no harían eso, ¿no? Y ahí están las fichas. Ahora, no les digo que ellos hablan inglés, que hablan francés, que hablan portugués, sino acudimos a estrategias, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias serán esas? Las vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a trabajar la búsqueda documental ya en la práctica. Ya vamos a ver si nos ayuda el internet, y si no, yo les explico cómo es que se realiza la búsqueda documental y les doy las ideas necesarias para que ustedes puedan utilizarlo. Además que en la plataforma hay una guía de acceso a documentos en línea que preparé en el año 2010, no está actualizado, lo tengo que actualizar porque hay una de las bases de datos que están ahí ya no está funcionando, que es el cibertesis.net, ¿no? Si no trabaja como cibertesis.chile, cibertesis.cl, perdón, que es de Chile, .pe, que es de Perú, ¿ya? Bueno, vamos a ver que el proceso de búsqueda documental requiere también de determinadas estrategias, ¿no? Para poder conseguir lo que estamos teniendo en la mano, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Primero, tener clara nuestra necesidad de información, preguntarnos, ¿no? 10, 20 veces cuál es el tema que estamos buscando, cuál es la necesidad que tenemos de información para poder solucionar ese tema, cómo puede estar organizado el tema, qué sé yo. Pero a medida que nosotros vamos buscando información, vamos a ir teniendo más clara la idea sobre la investigación que estamos realizando, sobre cómo vamos a organizar el tema, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero luego, el tema viene cuando nosotros acudimos a la biblioteca o cuando acudimos al internet, porque lo primero que hacemos nosotros en realidad es ir al internet, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entramos a Google, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos a Google?
buscamos, hacemos una búsqueda simple, ¿no? Y nos podemos pasar 20 años y no encontramos realmente la carnecita que necesitamos para el lomo saltado tan rico que queremos preparar. En metáfora, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos que trabajar con estrategias de búsqueda, pero también tenemos que trabajar de tal forma que podamos hacer conversar nuestro pensamiento, nuestras ideas con el sistema de recuperación de información. No les voy a hacer toda una charla sobre lo que es búsqueda y recuperación de información. Si gustan, he traído las fotocopias del curso de búsqueda documental que tengo con mis alumnos de maestría. Lo pueden, o se los puedo dar en la plataforma, no sé, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea de todo lo que se trabaja en búsqueda documental. Pero de la manera más sencilla posible les explico, ¿no? Tenemos que hacer que converse nuestra necesidad de información, ¿no? A partir con el sistema de recuperación de información, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una búsqueda sobre, no sé, combis, ¿qué cosa es lo que voy a buscar en el Google? Voy a buscar combis, voy a buscar medios de transporte, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de hacer mi búsqueda? Si yo quiero ubicar algo sobre, por ejemplo, la colonia, ¿no? No sé, la educación o la economía en la época de la colonia, ¿cómo voy a buscar? ¿Cómo voy a asociar los términos para poder construir mi expresión de búsqueda? ¿No? ¿Cómo voy a usar los conectores? Eso es importantísimo porque es la clave para poder encontrar la información precisa. La información que nosotros recuperamos en los diferentes sistemas de búsqueda y recuperación de información tiene que cumplir algunos criterios, como por ejemplo, oportunidad. ¿Qué cosa quiere decir oportunidad? Que a partir de nuestra búsqueda nosotros vamos a encontrar información rápidamente. Otro criterio que es importante es el de pertinencia, ¿no? Que todo lo que yo encuentro tenga que ver con el tema que estoy investigando. Otro concepto importante es el de relevancia, que debe estar organizado de lo más importante a lo menos importante. Si un sistema de búsqueda y recuperación, de registro de búsqueda y recuperación de información cumple esos criterios, fabuloso. Pero el sistema solo no trabaja, el sistema trabaja si nosotros lo hacemos trabajar. Dependerá de la forma como nosotros conversemos con el sistema para poder obtener lo que queremos, ¿no? Porque pueden suceder algunos problemas, ¿no? Uno de los problemas puede ser el silencio y otro de los problemas puede ser el ruido. Ahora ustedes se preguntarán qué cosa es silencio y qué cosa es ruido. Les explico. Silencio es cuando yo, a partir de mi estrategia de búsqueda, a partir de mi expresión de búsqueda, con la cual estoy trabajando con un sistema determinado, voy a recuperar nada de lo que yo necesito. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no está bien estructurada mi estrategia de búsqueda o mi expresión de búsqueda. No estoy utilizando los términos convenientes, los términos correctos, ¿no? Entonces, eso es silencio. No encuentro nada. ¿Qué cosa es ruido? Ruido es que a partir de mi expresión de búsqueda yo voy a encontrar lo que necesito, pero además voy a encontrar un 90% de ese contenido que he recuperado no me sirve, o un 80% no me sirve, y voy a tener que buscar, navegar y navegar y navegar hasta... voy a demorar demasiado tiempo para encontrar algo que realmente sea pertinente a lo que yo estoy necesitando. Entonces, son conceptos muy importantes, el de ruido y el de silencio, en la búsqueda documental. ¿Ya? Entonces, por eso que les digo que es importante usar las palabras necesarias, adecuadas, y construir también la expresión de búsqueda de la manera más correcta posible. Todo eso se adquiere con la práctica, ¿no? Pero hago un llamado a atención para que ustedes lo puedan, digamos, tomar en cuenta y puedan investigar al respecto, ¿ya? Hay un scoop que tengo con documentos sobre búsqueda documental también que se los puedo dar para que ustedes puedan revisar ahí más sobre lo que les estoy contando, ¿no? Ahora, las fuentes, nosotros tenemos diferentes fuentes, las fuentes impresas, las fuentes en línea, ¿no es cierto? O sea, Internet es una fuente de información, ¿no? Tenemos los libros, ¿no? Por ejemplo,
En la universidad nos dicen, vamos a llevar el curso de fuentes documentales en historia, fuentes documentales en ciencias sociales, fuentes documentales en, no sé, en cualquier carrera, en cualquier área de conocimiento, perdón. Sería bueno también interesarnos por desarrollar algo sobre fuentes documentales en psicología, ¿no es cierto? Ahora el internet nos ayuda muchísimo porque rápidamente conseguimos información, pero antes necesitábamos ser expertos en conocer esas fuentes documentales, ¿no? Muy bien, pero en esas fuentes nosotros encontramos información. Ya les dije hace un momento que con esa información hacemos todo un proceso, ¿no? Hacemos nuestros resúmenes, organizamos esa información, ¿no? Ordenamos para que a partir de ahí nosotros vamos a preparar, digamos, el espacio o el insumo necesario para poder preparar nuestra monografía o nuestro ensayo, lo que fuere, ¿no? Eso vamos a conocer como la gestión de la información y el conocimiento para el caso de nosotros, ¿ya? Y luego, cuando ya preparamos nuestra monografía, cuando ya preparamos nuestro ensayo, estamos hablando de creación del conocimiento, ¿no? O generación del conocimiento, ¿no es cierto? Porque estamos nosotros a partir de esa información desarrollando una nueva manera de ver o de enfocar el tema, desarrollando una nueva forma de expresar el tema, ¿no? Es decir, la idea no es, por eso les digo, copiar y pegar, sino la idea es que el alumno genere su nuevo conocimiento, genere nuevo conocimiento, ¿no? Pero, ya les digo, haciendo sus análisis, su síntesis, organizando adecuadamente su información, ¿no? Y por supuesto es importantísimo que se logre el desequilibrio cognitivo también, que quiere decir que el alumno compara el nuevo conocimiento al cual tiene acceso con lo que ya sabe, con lo que ya encontró anteriormente, de tal manera que se pregunte, ¿no? ¿Esto será así? ¿Esto no es así? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero una vez que se resuelve ese desequilibrio cognitivo, se genera el nuevo conocimiento y se genera el aprendizaje en términos de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, creo que todos, a partir de la fecha, vamos a tener bastante cuidado cuando preparemos un trabajo, sobre todo si lo van a entregar a la universidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros que prestarle bastante atención a cuál es el proceso que lleva el alumno en el momento de la investigación, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo que les estaba mostrando, porque creo que no ha llegado hasta el fondo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En la fotito sí está el CD, lo que pasa es que el CD está acá. El dossier de investigación, lo que les decía en la tabla de contenido. Acá la tabla de contenido les he pedido que hagan como en la forma de referencias bibliográficas, las fichas, ¿no? Que las hacen ya en la computadora, no las hacen a mano. Los diferentes tipos de documentos, ¿no? La cita, ¿no? ¿Se dan cuenta? En esa fichita tenemos parte para el resumen y parte para las citas, ¿ya? Y así sucesivamente. Muy bien. Dígame. ¿Sí? Ya. Vamos a ver mientras que va pasando. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa. Ahí está la carátula de ese documento. Ahí está el índice y el trabajo, ¿no? Fíjense cómo van realizando su trabajo y cómo van preparando sus citas. ¿Ven? Como les digo, no les pido perfección al 100%, pero por lo menos al 99.9% lo logran. No tanto, pero ahí lo van trabajando, ¿eh? Profesor, Dígame. una consulta, en
cuanto al tipo de letra, al tamaño y la cuestión de las sangrías, hay varios, he visto que hay de la APA, hay varias identificaciones, presentaciones. En ese caso no voy a intervenir. ¿Por qué? Porque el profesor es el que le tiene que decir cuáles son las especificaciones sobre el trabajo en particular que usted tiene que realizar, ¿ya? Eso se lo dejamos al docente. Ya, yo les estoy hablando cosas muy generales. Ya, a mis alumnos sí les doy unas pautas sobre cómo van a realizar la monografía, cómo van a realizar sus fichas, cómo van a realizar sus PPTs, todo eso se les entrega, ¿ya? Por favor, sí, no hay problema. Ahora vamos a trabajar eso, ¿ya? Voy a terminar esta partecita, esta primera parte, con lo siguiente. Vamos a ver. Miren ustedes acá. No hay sonido, ¿no? Sí hay, pero está bajito. ¿Cómo? Sí hay, pero está bajo. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí llegamos, hasta el momento de la exposición. O sea, ya están dando a conocer. Es parte de la competencia informacional. Ahora les voy a resumir cuáles son las características de una persona que es informacionalmente competente. O sea, para eso hay toda una metodología que trabajamos con ellos. No lo hacen como a ellos se les ocurre, si no les digo tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo así, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que lo pagué sin querer. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué grabo esto? Porque se les graba. Ya terminamos esto, ¿verdad? ¿Por qué grabo esto? Porque justamente luego les quiero mostrar, ¿no? Si que lo han hecho bien, o que han tenido tales errores, etc. Entonces ya ellos hacen su propia metacognición, ¿ya? Entonces, dejo esta parte de acá, aquí, y paso a lo que es los recursos en línea, ¿ya? Creo que ya pensé que tenía 2 horas o hora y media. ¿Ya tengo que terminar? ¿Cuánto tiempo me regalan? ¿Ah? 15 minutos más. Bien. Ya bueno, vamos a tratar de correr, ¿ya? Búsqueda de información en línea, ¿ya? Y
lo que voy a hacer es, al finalizar, me van a decir quiénes son los que están interesados, así, realmente interesados en lo que es búsqueda de información en línea. Puedo darles un pequeño taller a 3 o 4 personas, ¿ya? Solo a 3 o 4. Les voy a explicar cómo no, solamente a 3 o 4, o si no, nos reunimos todos en otra oportunidad y hacemos todo un taller grande sobre lo que es búsqueda, porque solo lo que es búsqueda nada más demanda por lo menos unas 4 o 5 sesiones de 2, 3, 4 horas cada una, ¿ya? Entonces, no es tan violento como podríamos pensar, ¿ya? Voy a ver si es que me funciona bien esto. A ver, cuando hacemos la búsqueda en Google, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Vamos a hacer una búsqueda rapidito con pensamiento crítico. ¿Correcto? Pensamiento crítico. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos documentos recuperé ahí? 583.000 documentos. No son 10 en 26 segundos. Miren, no utilicé la tilde. Si le pongo tilde, ¿cuántos documentos voy a recuperar? 1.560.000 documentos. ¿Correcto? Entonces, ¿es cierto o no es cierto que dependerá de cómo busco lo que encuentro, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos una búsqueda con fines o intereses científicos, vamos a ver que tenemos que acudir a la búsqueda avanzada, porque el formato en el que está ubicado el documento seguramente que va a ser el formato PDF. Y además es importante que si la expresión de búsqueda o la frase está compuesta por 2 palabras, vayan en esta parte dentro de la búsqueda avanzada de con todas las palabras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ven ustedes que ya he trasladado lo que es pensamiento crítico que estaba en la cajita de con todas las palabras a esta palabra o frase exacta. ¿Ya? Muy bien, y voy a seleccionar el formato que es PDF. Muy bien, vamos a ver cuántos documentos logro recuperar. De 1.570.000 documentos, ahora tengo 170.000 documentos. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Seguimos en lo mismo. Si nosotros buscamos adecuadamente, vamos a tener mayor pertinencia, mayor relevancia en los resultados de nuestra búsqueda. Luego vamos a hacer algo más. Seguimos en la búsqueda avanzada. ¿Correcto? Y yo le voy a indicar al sistema que esa expresión de búsqueda se ubique en el título del documento. Búsqueda avanzada. Tengo 691 resultados. Les pregunto, ¿no? Por eso es importantísima esta parte. Si tenemos 1.500.000 y pico de documentos contra 690 y tantos documentos, ¿qué es lo más óptimo? Un millón y medio de documentos nos vamos a tardar para su revisión por lo menos un par de años. Y esto, tal vez 5, dependiendo si somos rápidos, somos más, no sé, ¿ya? O menos rápidos. Y aquí nos va a tomar menos tiempo. Y sobre todo ahí ya tenemos pertinencia, tenemos relevancia, no tenemos ruido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Voy a entrar a Google otra vez. Voy a entrar al traductor
¿Para qué voy a entrar al traductor? Para decirle a Google Translator que esta expresión, pensamiento crítico, me la traduzca. Si es al italiano será il pensiero crítico, ¿no? Y hasta me dice cómo se pronuncia. ¿Ya? De verdad, esto es una maravilla. Pero yo voy a buscar ahorita en inglés. Hago clic en traductor y esta vez más. ¿Ya ves? Pero ya sé cómo se dice en inglés. Entonces, si a mí el profesor me pide que prepare también un resumen de un documento en inglés, ¿no? ¿Qué se creerá ese profesor que yo no lo voy a poder hacer? Se equivocó. Yo hago acá el pegado de ese resultado y busco Critical Thinking. Muy bien. Fíjense, teníamos 1.500.000 documentos en español. En inglés tenemos 105 y no sé cuántos millones de documentos más. ¿Qué significa eso? Que en inglés hay una mayor cantidad de información, ¿no? Y miren, haciendo la búsqueda avanzada, voy a refinar mi búsqueda como parte del proceso de optimización de la búsqueda y recuperación de información, ¿no? Lo pongo con esta frase exacta, me voy a cualquier formato, ¿no? ¿Qué formato elijo? PDF. Salvo que esté buscando un objeto de aprendizaje, ¿qué voy a buscar? Tal vez un PPT. ¿En qué parte del documento quiero que esté esa información? Quiero que esté en el título, ¿no es cierto? En el título, ahí está. Y ahí todavía no hemos llegado a mucho en lo que es el proceso de optimización del resultado. Tenemos 12.100 documentos. ¿Cuántos teníamos? 150 millones de documentos. Entonces, ¿se dan cuenta de la gran cantidad de ruido que había en la búsqueda que hice inicial? En cambio acá, fácilmente podemos revisar, quizás los primeros documentos son los que van a ser más relevantes quizás en mi búsqueda, ¿no es cierto? Y luego utilizo el Google Translator también para traducir esos documentos que estoy recuperando en línea. No va a ser una traducción 100% perfecta, pero sí va a estar aceptable, ¿no? Y además que por nuestra experiencia previa y en el inglés sobre todo, no nos va a ser muy difícil contextualizar, ¿no?, los datos de tal forma que podamos organizarlos de tal forma que podamos utilizarlos también en nuestra monografía, en nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Muy bien. Luego, ya encontré acá los documentos en el idioma inglés, que es el que estoy buscando, pero puedo ir haciendo voy a refinar también utilizando otro criterio, que es, quiero que esté en cualquier idioma, porque a veces tengo bases de datos que son multilingües, por lo tanto voy a recuperar también, aun cuando busque en inglés, en otros idiomas. Entonces voy a indicar al sistema que quiero exactamente o específicamente en el idioma inglés. Ahí está. Solo que ya a partir de la cuarta búsqueda, de la aplicación del cuarto criterio de búsqueda, ya no nos dice cuántos documentos están recuperando, pero sí tenemos la certeza de que estamos mejorando u optimizando ese proceso. Sigo en búsqueda avanzada y si quiero, también puedo buscar acá el sitio de dominio. Quiero que esté en una organización no gubernamental, quiero que esté en una institución de educación, tal vez, de repente, si es la tendencia que estoy buscando. Les digo, cuando buscamos información tenemos que tener en cuenta la profundidad, el espacio, el tiempo, ¿no? La tendencia en la que necesitamos esa información. Y acá está.
¿Se dan cuenta? Muy bien. Y así vamos mejorando en el proceso de búsqueda y recuperación de información con esta herramienta que es el Google. ¿Ya? El Google además nos da a nosotros la posibilidad de buscar o de encontrar. Vamos a ver sobre el pensamiento crítico. Entro acá, libros. Miren cuántos documentos tenemos en Google Books sobre pensamiento crítico, ¿no? Igual en Google Books podemos hacer la búsqueda avanzada de tal forma que le indicamos al sistema que queremos con la frase exacta queremos además aquellos que estén con vista previa limitada y además que estén a texto completo, porque si elijo cualquiera de estas otras opciones voy a tener tal vez cierto ruido en mis resultados. ¿Ya? Entonces ahí está. Vamos a ver. Hay un libro que acá no encuentro, debe ser ¿por qué? Porque no he acentuado, no he tildado, ¿no es cierto? Muy bien. Acá está. Suponiendo que este sea el libro que estamos buscando, ¿no? Vamos a ver. Suponiendo que ese sea el libro que estamos buscando. Hacemos clic ahí y podemos leer tranquilamente este documento. ¿Ya? Está muy chiquita la letra. Bueno, acá hay una opción de lupa para poder hacerlo más grandecito. Aún así no vemos bien, pantalla completa prácticamente, ¿no? Y así sucesivamente vamos revisando. ¿Cuánto me costó? Nada, solamente saber hacerlo, nada más. Pero ahí, ¿Cierto? ahí no se puede copiar. Ah, no se puede copiar. Pero tú, ¿para qué les dices eso? Les estás quitando el interés. No es que no se, en serio no se puede copiar, ¿ya? Ahora no hay tiempo para contarles cómo se hace, pero si tienen gráficos ahí en el Google Books, sí lo pueden copiar con el print screen, ¿no? Y luego lo pegan en el Word y hacen el recorte, y eso ya depende de las habilidades de informática que cada uno tenga, ¿no? Luego, perdónenme, hay un programa que es el Google Books Downloader que les ayuda a bajar 3 libros por día, ¿no? Del Google Books. Escogen sus libros que más el Google Books Downloader, ¿ya? Oh, sí. ¿Ya? Además, ustedes ahora en su casa, cuando llegan, busquen en el Google, busquen la expresión Google Académico y también a través de Google Académico pueden encontrar información importante. Acá tienen material de clase, buscadores, metabuscadores, bases de datos de acceso abierto, bases de datos especializadas, ¿no? Organismos internacionales, ya está bien, más o menos organizada la información de tal forma que les va a ser fácil. Y lo que estoy dejando de lado ahorita, por el tiempo, es esta parte que es Open Access, ¿ya? Y acá tienen algunas direcciones. Tienen algunas direcciones, como por ejemplo de las bases de datos, creo que por ahí escuchaba algo de... no me acuerdo, ¿qué base de datos mencionaron ustedes? Dialnet, ya, ese es un repositorio en realidad, ¿ya? No es una base de datos, tiene una base de datos pero para su propio repositorio, está bien, pero nosotros a partir de estos buscadores vamos a poder entrar a miles de repositorios que están en el mundo, incluyendo Dialnet, incluyendo repositorios en Europa, repositorios acá en Perú, en Estados Unidos, etc. ¿ya? Acá tienen, por ejemplo, una base de datos que es muy buena, que es el Oyster. Eso tendría que explicarles mejor, ¿no? Cómo es. Pero otra base de datos fabulosa es el Journ, ¿ya? No dejen de entrar a Journ, ¿ya? A Journ, que es esta de acá. ¿No ven ahí? Ahí.
¿ya? Entren a Journal, investiguen, es esto de acá, y acá vamos a ver, por ejemplo, pensamiento crítico. Muy bien. Ahí tenemos, van a aparecer los resultados. No es Google, utiliza el motor de búsqueda de Google, pero para buscar dentro de su propia base de datos, ¿ya? Y así tienen ustedes Redalyc. NDLTD, por ejemplo, si ustedes quieren buscar una tesis, que es lo máximo, digamos, tener esta oportunidad, por lo menos para mí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá. Quiero buscar alguna tesis que haya incluido a los psicóticos, ¿no? Endofenotipos disposicionales en los pacientes psicóticos y sus familiares de primer grado, alucinaciones auditivas en pacientes psicóticos, características fenomenológicas y correlatos biológicos. ¿Se dan cuenta? Tenemos del 2009, del 2006, del 2005, pero acá son 1668 resultados, y les aseguro que algunas de estas tesis tienen como año el 2012, el 2013, porque yo encuentro tesis de verdad hasta el 2013, y con estos buscadores podemos encontrar artículos científicos inclusive del 2013, ¿ya? Entonces es una maravilla realmente esta parte del trabajo académico, científico, es una maravilla, porque nosotros podemos encontrar cosas impresionantes. Los recursos en línea, ya les digo, internet es fabuloso si lo sabemos utilizar, y los recursos en línea que están disponibles ahí gratuitamente, inclusive, porque hay bases de datos que son pagadas, ¿no? Tal vez no tenemos acceso aquí, pero podemos irnos al Concitec, y en el Concitec podemos acceder a esas bases de datos pagadas, como por ejemplo el Library, el eLibro, el JSTOR, entre otras, ¿ya? Pero estas bases de datos de acceso abierto tienen gran cantidad de información que deberían aprovechar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Dígame. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí hay una biblioteca. Creo que está en la Avenida Guardia Civil. No, pero busquen en internet, ustedes que son tan hábiles para eso. Sí. Dígame, ¿qué iba a decirme? Respecto al taller, en realidad la clase ha sido bastante. Sí, de verdad. Nos pondremos de acuerdo con el doctor Sandoval. Un fin de semana podría ser. Sí. De verdad, ¿quiénes estarían interesados en hacer un taller? ¿Sí? Ya. Porque la Entonces, mayoría de los artículos ya son protegidos. Si no sabemos sacarle la protección, perdemos mucho tiempo escribiendo, digamos, se pierde mucho tiempo. ya. La mayoría de documentos ahora en PDF son protegidos. A ver, es que no sé por dónde va su pregunta y su molestia. No, no estoy molesta. Porque la veo que está como que molesta. No estoy molesta. Es una Si queremos citar falta de algo- percepción mía. Bien. Si queremos citar algo, copiarlo directamente como una cita, Ya, no podemos en ese sentido copiar y pegarlo, no nos permite. ya. Es que la idea no es copiar y pegar. No, pero poniéndolo como cita. Ya. Aún así, usted puede ayudarse, ¿sabe qué? Es un poco de estrategia. Ahora las pantallas de las computadoras son así amplias. Agarra su Word, utiliza la mitad de la pantalla, agarra su PDF, utiliza la mitad de la pantalla y lo va escribiendo, ¿no? Entonces, esa es la forma. Lo que yo hago es trabajo con mi laptop y mi desktop, con la computadora grande y con mi laptop. Y ahí voy trabajando, voy escribiendo y todo lo demás. Voy copiando las citas y voy haciendo mis resúmenes, etcétera, ¿no? Ahora, hay desbloqueadores que venden en Wilson, ¿no? Hay también de verdad, bueno, ¿no? Si usted, por ejemplo, baja un documento que está en español y no tiene tiempo para leer, hay un programa que es el PDF Converter, que usted inclusive puede utilizarlo para pasar todo el documento a audio, y entonces se va en su auto, en el micro, no sé. Sí, de verdad, yo tengo documentos ahí en audio, de verdad.
es lo que yo hago, porque a veces falta el tiempo, en todo caso eso me ayuda bastante, ¿no? Ya. Ya ves. Entonces, ahora hay tantas cosas fabulosas, ¿no? En todo caso, sí. A mí, en lo personal, me interesa muchísimo la estructura de las fichas, que me serviría como el esqueleto, por así decir, para guardar la información que voy leyendo. Ya, esa sería una de las cosas que tendría que pasarles a los correos que me envíen, ¿ya? Es más, ahí ustedes tienen las fichas en los materiales que les he prestado. Ya, nos ponemos de acuerdo para un taller, ¿ya? Muchísimas gracias, muy amable.